Hay una pregunta que incomoda a muchos creyentes. ¿Por qué hay libros que algunas Biblias tienen y otras no? No es conspiración barata. No es un secreto oscuro borrado en una noche. Es historia. Es discernimiento. Y es más complejo de lo que te dijeron. La Biblia misma menciona textos que hoy no encuentras en tu edición. Y cuando entiendas por qué algunos quedaron fuera, vas a dejar de vivir con sospecha. Y vas a empezar a leer con fe informada y firme. Quédate, porque vamos a explicar cada libro prohibido sin miedo, sin fanatismo y sin perder a Cristo del centro. 1. El Evangelio de la infancia de Tomás. El niño Jesús que muchos no soportan ver. Tú has leído los Evangelios y sabes algo. La infancia de Jesús casi no aparece. Un par de escenas, un templo, una madre guardando cosas en el corazón y silencio. Ese silencio, para algunos, es una puerta. Y por esa puerta entran textos que prometen rellenar los huecos. Vamos a investigarlos todos, uno por uno, sin miedo pero con discernimiento. Y antes de que termine esta investigación, te voy a mostrar el libro más impactante. Uno de los pocos que el Nuevo Testamento cita de forma directa. Y aún así, tú no lo encuentras en tu Biblia. Pero primero, este. Porque aquí empieza la escalada de rareza. Este texto, conocido como Evangelio de la infancia de Tomás, describe a un Jesús niño haciendo señales. Hasta ahí alguien podría decir: ¡qué hermoso! Pero luego viene lo inquietante. Un niño con poder y reacciones que no se parecen al Cristo manso que tú conoces. En algunas escenas, el niño Jesús pronuncia palabras duras y ocurren tragedias. Después, el mismo relato dice que revierte el daño. Como si el texto quisiera mostrar a un Mesías con autoridad sin dominio de sí. Y eso, escucha bien, distorsiona el corazón del Evangelio. Aquí entra el conflicto invisible, porque el enemigo siempre intenta lo mismo. Tomar un fragmento y convertirlo en una caricatura. Tomar una duda y volverla veneno. ¿Por qué el enemigo teme este principio? Teme que tú aprendas a discernir. Teme que no te asustes con lo extraño, pero tampoco lo abraces por morbo. Teme que tú entiendas que no todo lo antiguo es verdadero. La mentira que destruye, la mentira es. Si suena misterioso, entonces es más espiritual. No. Lo espiritual no se mide por lo raro. Se mide por el fruto. Se mide por la fidelidad al carácter de Dios. Tú no te vuelves esclavo de la curiosidad. Tú pruebas los espíritus. Tú comparas el mensaje con el Cristo revelado. Y tú recuerdas que el Señor no necesita relatos oscuros para sostener tu fe. Si tú quieres una fe firme, no una fe impresionable, suscríbete ahora mismo. Quédate en esta serie, porque si caminas conmigo hasta el final, vas a salir con una brújula espiritual. Vas a dejar de ser movido por rumores. Vas a pensar con claridad y vas a creer con autoridad. Y te aviso desde ya. Este no es el más peligroso. Hay uno que intenta cambiarte el calendario y con eso cambiarte la vida. Y hay otro que pretende reescribir la autoridad dentro de la iglesia. Antes de que termine, te lo muestro. Pero antes de seguir con el segundo libro, comenta: yo tengo fe y fidelidad al carácter de Dios para confirmar tu presencia. Continuemos. 2. El testamento de los 12 patriarcas. Profecías que suenan perfectas y por eso mismo sospechosas. Ahora avanzamos a otro expediente, un texto que se presenta como las últimas palabras de los hijos de Jacob. Cada uno habla como padre, advierte, confiesa, aconseja.
Y si tú tienes más de 35 años, tú sabes lo que pesa una última conversación. Sabes lo que duele una herida vieja. Sabes lo que vale una advertencia a tiempo. Este libro juega con eso, con la emoción de la herencia, con la autoridad de la familia. Pero aquí aparece el detalle que enciende la alarma. En varios pasajes, las palabras parecen anunciar a un Mesías, un rey, un sacerdote, un salvador futuro. Y suena tan alineado, tan conveniente, que muchos estudiosos plantean una posibilidad. Que partes del texto pudieron ser editadas o retocadas más tarde por manos cristianas para hacerlo sonar como una profecía directa de Jesús. No te lo digo como sentencia, te lo digo como investigación. Hay debate, hay capas de transmisión, hay versiones. Y ahí, justamente ahí, está la tensión. ¿Por qué el enemigo teme este principio? Porque el enemigo odia la paciencia. Él quiere que tú creas cualquier cosa con tal de sentirte especial. Quiere que tú uses textos como armas contra otros creyentes. Quiere dividirte. La mentira es, si un texto parece apoyar mi postura, entonces Dios lo inspiró. No. La inspiración no se decide por conveniencia. Se discierne por coherencia, por origen, por uso en la comunidad de fe, por fruto. Tú aprendes a sostener dos cosas al mismo tiempo: apertura a investigar y firmeza para no construir doctrina sobre terreno movedizo. Tú no te burlas de quien pregunta, pero tampoco te tragas todo. Y escucha, esto nos lleva a la gran pregunta que muchos evitan: ¿quién decide qué entra y qué sale? Porque si no entiendes eso, te van a manipular con facilidad. Y antes de que lleguemos al libro más citado y más escondido, tú vas a entender cómo se fue consolidando el canon. 3. El libro de los jubileos. El calendario que dicen que cambiaría todo. Ahora sí. Aquí viene el texto que para muchos sería un terremoto. Jubileos reescribe historias que tú ya conoces. Creación, patriarcas, éxodo. Pero lo hace con más detalles, más reglas, más ángeles, más orden. Y de pronto lanza una idea peligrosa: que el calendario verdadero debería tener un año de 364 días. Un calendario solar perfecto, simétrico, festividades exactas, un mundo sin desajustes. Y tú lo sientes en el estómago. Porque si eso fuera obligatorio para la fe, entonces una parte enorme de la práctica religiosa quedaría bajo sospecha. Aquí es donde el enemigo juega su carta favorita: la ansiedad espiritual. Te susurra: si no celebras como se debe, Dios te rechaza. ¿Por qué el enemigo teme este principio? Porque él teme la libertad del Evangelio. Teme que tú vivas en obediencia por amor, no por pánico. Teme que tú distingas entre disciplina y esclavitud. La mentira es: Dios está esperando que te equivoques en un día para castigarte. No. Dios corrige como Padre. Dios guía. Dios santifica. Pero no se deleita en trampas. Tú tomas lo bueno, el llamado a ordenar la vida, a respetar tiempos santos, a vivir con intención. Pero no permites que un calendario se convierta en tu amo. Tú no confundes estructura con salvación. Y aquí sube el ritmo. Porque esto ya no es solo raro. Esto toca tu vida diaria, tu familia, tus celebraciones, tu identidad. Y lo siguiente toca aún más profundo. Porque hay un texto que pone a una mujer en el centro de la autoridad espiritual. Y eso incendia discusiones hasta hoy. Pero antes, el libro que necesitas para no ser engañado. 4. ¿Quién decide el canon? La batalla por la autoridad. Tú miras tu Biblia y parece que siempre fue así.
como una casa terminada. Pero en la historia real fue más parecido a una ciudad creciendo. Por siglos, distintas comunidades leían, copiaban, compartían escritos. Algunos eran edificantes, otros eran confusos, otros eran directamente manipuladores. Y con el tiempo, el canon se fue consolidando gradualmente. No como un botón que alguien presionó una tarde, sino como un proceso largo, con listas influyentes, con debates, con regiones que diferían, hasta que se estabilizó en la mayoría de iglesias. Aquí hay criterios que se repiten en la investigación histórica: autoría o cercanía apostólica, coherencia doctrinal con la fe recibida, uso amplio en las comunidades. No es perfecto, pero explica mucho. Y ahora, mira el conflicto espiritual, porque la guerra no es solo por libros, es por autoridad. Si el enemigo te quita una base común, tú te quedas sin suelo. Y cuando no hay suelo, cualquier voz manda. ¿Por qué el enemigo teme este principio? Porque teme que tú entiendas el patrón, que no todo lo excluido fue censura malvada. A veces fue discernimiento, a veces fue protección, a veces fue reconocer que un texto no tenía raíces firmes. La mentira que destruye. Todo lo que quedó fuera fue borrado para ocultar la verdad. Eso suena emocionante, pero no siempre es cierto. Y la emoción sin verdad es una trampa. Tú investigas sin paranoia. Tú aceptas matices sin perder convicción. Tú no te crees superior por conocer nombres extraños. Tú buscas a Cristo, no la adrenalina. Y ahora sí, viene el caso que muchos usan para decir: Jesús tenía enseñanzas secretas. Jesús prefería a alguien por encima del resto. Y si tú no lo examinas con cuidado, te lo venden como la verdad prohibida. 5. El Evangelio de María. Cuando el enemigo intenta distorsionar a Jesús y dividir a los discípulos. María Magdalena. Tú la conoces como testigo de la resurrección, como discípula fiel, como mujer transformada, y eso ya es poderoso. Este texto apócrifo, que sobrevive en fragmentos, la presenta con un rol aún más elevado. Como receptora de revelaciones privadas, como voz de consuelo para los discípulos. Y el relato incluye tensión con Pedro, como si hubiera celos y disputa por autoridad. Algunos lo interpretan como una lucha real de liderazgos en comunidades antiguas. Otros lo ven como literatura gnóstica, escrita más tarde, con ideas distintas a la fe apostólica. Y aquí tú debes respirar. Porque este es el punto donde el enemigo quiere que tú caigas en extremos. O lo rechazas todo con miedo, o lo aceptas todo con rebeldía. ¿Por qué el enemigo teme este principio? Porque teme que tú seas equilibrado. Teme que tú honres a las mujeres sin convertir eso en una excusa para reescribir a Jesús. Teme que tú valores el testimonio sin idolatrar un texto tardío. La mentira es: si un texto dice secreto, entonces es más verdadero. No. Muchas herejías se visten de secreto para sentirse superiores. Tú afirmas lo que la Escritura ya muestra. Dios levanta a quien quiere. Dios dignifica. Dios habla. Pero tú no permites que una narrativa alternativa convierta a Cristo en un maestro de claves ocultas para pocos. Jesús llama a la luz. Jesús forma comunidad. Jesús no alimenta elitismos. Ya vimos un niño Jesús oscuro. Ya vimos un calendario que cambiaría todo. Ya vimos una disputa que podría dividir a la Iglesia. Lo siguiente entra en terreno donde incluso hoy hay Biblias distintas. Y ahí la conversación se pone seria. Porque sí, hay uno que la Biblia menciona. Y no está, pero lo verás en el próximo video.